Nuevamente un gusto de estar con ustedes, cordial saludo, habiendo comenzado la segunda parte del módulo 1 vinculado a todo el concepto y fundamento de los derechos humanos. Hemos tratado de integrar junto con las visiones que ha dado el profesor Andrés Beliceño Chávez en la primera parte sobre lo que es lo que componen los conceptos básicos de los derechos humanos, los derechos básicos de los derechos humanos, desde una mirada filosófica, y ustedes se preguntarán, parece que nos hemos equivocado de curso y hemos tomado un curso de derechos humanos y estamos empezando a hablar mucho de filosofía jurídica. Es que lamentablemente para el que no le guste la materia filosofía jurídica es imposible hablar de derechos humanos sin tener una mínima noción de conceptos que hacen a la discusión de la teoría del derecho. Y esto, ¿por qué lo estoy planteando de este modo? Puesto que lo que está el componente básico, tanto en el derecho constitucional como en el derecho internacional de los derechos humanos, es el tema de los principios. Son principios de derecho con alto contenido moral y ético, que es la única forma de contenerlos en lo que es la dignidad de la persona humana que nos hemos referido en los capítulos anteriores. Y esto es muy claro porque, como bien lo hemos dicho, cuando hablamos de respetar la dignidad humana, más que un deber ser, es un ser. Es decir, reconocer dentro de la esfera de la juridicidad donde se encuentran esos principios básicos o esos derechos básicos a los que hacía alusión el profesor Briceño en sus clases anteriores, que el derecho tiene que proteger, el derecho. Y esto va a generar entonces esa cuestión problemática que hemos abordado muy someramente y que ahora la vamos a fijar con más precisión para poder no solo entender, sino también razonar desde la perspectiva de derechos humanos, y dentro de dicha perspectiva se encuentra lo que es la perspectiva del sistema interamericano como eje regional de protección de la dignidad del hombre en la región y de los bienes básicos fundamentales. Y esto nos lleva a seguir un poco al profesor Robert Alexy, y aquí quiero hacer una válida aclaración de que cada uno de los juristas en general tenemos paradigmas, y eso no quiere decir que está bien ni que esté mal, sino que como es tan amplia la visión de los derechos humanos y que ha quedado aún más extendida desde la irrupción de los derechos humanos como derechos propiamente dicho, objeto de juridicidad después de la Segunda Guerra Mundial y en forma reconocida por la comunidad internacional, tenemos que enfocarnos fundamentalmente en que no podemos bajo ningún punto de vista desconocer esta realidad. Ahora, cierto es que todos venimos de una educación que es dada desde la familia, desde nuestro medio social, desde las distintas ideologías, como decía muy bien el filósofo español José Ortega y Gasset. La persona es lo que viene botado del vientre de su madre, y su personalidad
es la que adquiere mediante su interacción con el mundo. De allí la famosa frase, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, mi solo yo, como hijo de fulano y mengano, o que me han traído a habitar este planeta, no alcanzaba a formar mi persona y mi personalidad, según la visión de Ortega y Gasset. Bien lo decía él, que además de eso había que adquirir, era el yo freudiano, lo definía, y además la interacción que se daba en el mundo, mis circunstancias. Y vean si eso no está tan acorde a lo que es contemplar un caso cuando se trata de violaciones de derechos humanos. Porque sabemos que las cuestiones abstractas y los estándares abstractos ayudan, pero lo que realmente va a definir si un acto, una omisión, una práctica estatal ha violado o no derechos humanos es el contexto a lo que se sitúa las circunstancias del caso, o el caso concreto, o la cuestión fáctica en la cual se ha suscitado. Todo lo que está, formamos parte de, tenemos formación jurídica, lo sabemos, pero es bueno también que las otras disciplinas comprendan ese alcance, porque así van a poder también desde la ortodoncia de su ciencia ver qué prácticas muchas veces puede estar acorde a las pautas científicas, pero con determinados grupos concretos, determinadas culturas, esas prácticas que para una puede que no sea ningún tipo de invasión o de afectación, pueda ser inconveniente desde la mirada cultural de la persona sobre la cual se la realiza, que pueda implicar algún tipo de afección a sus derechos fundamentales y derechos humanos. Hecha esta aclaración, vuelvo a decir que en lo personal mi paradigma me ha llevado en mi formación jurídica a estar enrolado en una visión neoconstitucionalista, pero desde ningún punto de vista pretendo, desde lo académico y esta mirada que vamos a ver, que convencer que es la mejor línea de pensamiento dentro de la teoría del derecho, que además dentro del neoconstitucionalismo también hay diferencia entre los distintos autores, como para hacer un acabado interpretación del respeto de la dignidad humana. Solamente voy a dar una mirada que está abierta al debate, y esto es lo lindo y lo que enriquece y lo que debe ser. Debajo de estos videos hay unos links sobre que colgamos el material, y donde también hay un foro en el que pueden dejar todas sus inquietudes, en que nos comprometemos los profesores a responderlo en forma individual. Y además, podemos también buscar algún medio, como dijimos, en el cual podamos hacerlo mediante textos de voz, en el cual podamos tener un ida y vuelta más fluido, ¿no? Así que, pero sí voy a dar reflexiones que he tomado de estos autores, en el sentido de explicar cómo viene toda esta historia de la teoría jurídica y el cimbronazo que ha sufrido cuando la dignidad humana ha dejado de ser una cuestión, como hablábamos en las clases anteriores, de dominio de la teología y de la filosofía, y ha pasado a obtener contenido jurídico que prácticamente ha hecho que se cambie una visión del concepto de derecho. Hoy el concepto de derecho ha variado fundamentalmente merced a la irrupción del derecho internacional de los derechos humanos, y vamos a verlos por qué. Como les decía, Rovira Alexi, sobre todo en su libro Derecho Natural y Naturalismo, como en el concepto de validez del derecho, decía que durante la historia, desde hace 2000 años prácticamente, se reportan historia del derecho y de teorías del derecho,
se han diferenciado siempre dos grandes grupos. Por un lado, los positivistas, aquellos en el cual decían que lo que era derecho estaba totalmente distanciado de la ley. O sea, la distinción entre positivistas y los otros eran los justnaturalistas, aquellos que decían que existía un orden natural, un orden basado sobre todo en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, más bien divino, que las leyes eran impuestas por Dios hacia los hombres y lo que era justo desde esa mirada trascendente. No sé si ustedes recuerdan bien que hablábamos cuando tratábamos de entender conceptualmente la dignidad humana como el fin último del derecho, ¿no? Bien, y esto viene a colación que la clave para distinguir esos dos grandes grupos positivistas, que también estaban en la filosofía, todo está íntimamente vinculado. Si nosotros vemos, también vamos a ver que dentro de los criterios que estudian los filósofos están los positivistas y también hay justnaturalistas, y no están hablando de derecho. Acuérdense de las escuelas analíticas, filosóficas, como su gran impulsor fue Ludwig Wittgenstein, y por otro lado teníamos también aquellos defensores que para la Iglesia Católica y confesionales eran santos, y para los filósofos era simplemente Aquino o Agustín, que según la mirada escolástica o filosófica que se los realice. Y siguiendo el hilo, el criterio de distinción era la relación. Toda esta gran discusión estaba en relación si el derecho tenía contenidos morales o no los tenía. Obviamente, con las introducciones que les estoy dando, cabe claramente distinguir que el derecho positivo, para el positivismo, era la identidad con la ley creada por el hombre, creada por los órganos de gobiernos que según las distintas instituciones internas de las naciones o de las sociedades estaban facultadas y se las consideraba autoridad con legitimación para imponerlas dentro del orden social. Eso, mientras que los justnaturalistas no. Los justnaturalistas decían el derecho también es moral. Por lo tanto, si ese derecho es positivo que sostienen los positivistas infringe o transgrede normas morales enraizadas dentro de lo que era la esencia misma de las sociedades, de las costumbres. Por eso es importante este libro Metafísica de las Costumbres de Kant, que hablábamos, que lo explica muy bien. Entonces, esto podía ser implicancia de que ese derecho no sea válido, y porque estaba un orden natural venido de la trascendencia de Dios que no se podía romper. Ya avanzado el tiempo, avanzados los tiempos, llegado al siglo XX, nos encontramos, y trato de hacer una prieta síntesis porque esto es un tema para un curso completo solamente de esta cuestión, nos encontramos con la irrupción de los principios, y siempre que hablábamos de moral estábamos hablando de principios. O sea, mayoritariamente el positivismo en esos tiempos no concebía que los principios puedan ser parte de un orden jurídico. Pero esto tiene un quiebre y una bisagra con todas las catástrofes y lesiones a la dignidad humana generada sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y cuando se empieza a organizar los estados como comunidad internacional, consolidando
la Liga de las Naciones convirtiéndose en la estructura de lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, en la gran influencia que tuvo la primera dama norteamericana del entonces presidente norteamericano en la construcción de los derechos humanos dentro de Naciones Unidas, y todo esto marcó que, bueno, además de que ya venían tendencias de un constitucionalismo social desde la Constitución de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, se buscó un enfoque que en cierto modo empezó a pesar para competir con ese predominio positivista que sobre todo en la época de oro del derecho francés, del Código Napoleónico, era sobre todo guiado con aquellas conocida expresión de Montesquieu de que el juez era la boca por lo que la ley se expresaba, la ley era muda, y el juez era el que hablaba por la ley pero no pensaba por la ley. El juez no podía hacer ningún atisbo de función interpretativa, sino que solo era un mero aplicador, un autómata que se limitaba en la cuestión a aplicar aquellos enunciados que el legislador le había establecido. Muchas veces, no sé si en sus países, creería que sí, pero aquí en la Argentina es muy común cuando un juez ha tenido un fallo en el cual pueda haber no respetado el derecho positivo vigente, más allá de si está en orden o no a la moral, dicen que esto puede costarle la cabeza al juez o la cabeza de este juez va a rodar. Y este dicho tiene un antecedente muy lógico de lo que era la casación francesa de aquellos tiempos, en el Código Napoleónico, que no era un órgano judicial, sino más bien un apéndice del legislativo, en el cual era el que controlaba con la función nomofiláctica si un juez había violado la voluntad legislativa al aplicar la ley, y no había sido aquel el autómata que solamente debía decir el derecho puesto. Esto tenía sus consecuencias para aquellos jueces decimonónicos del siglo XIX, porque si se constataba esa violación, su destino era la guillotina. Entonces su cabeza rodaba. De allí vienen estas expresiones que hoy las usamos y las vemos tan a menudo, ¿no? Es decir, más allá de la buena voluntad o lo manifiesto de que un juez podía ver el injusto de lo legislado por el Parlamento, no se podía desviar un ápice y se hacía culto a aquel famoso también vocablo latino de la ley dura, pero es la ley, más allá que sea injusta, hay que aplicarla a rajatabla sin importar las consecuencias que produzca. Todas estas podríamos llamarle tendencias, se pusieron en crisis. Ya les hablé en las clases anteriores el gran problema que fue para el tribunal de Nuremberg poder cumplir con las condenas de los criminales de guerra nazi por el tema del gran obstáculo que implicó el principio de legalidad. Si en definitiva la defensa a la que gimieron los jerarcas nazis y también los estamentos civiles que colaboraron con ese régimen en los grandes actos de genocidio, fueron: nosotros no debemos ser juzgados porque conforme a la ley que estaba en vigencia en el régimen nazista y a las leyes solo estábamos cumpliendo con ella. Y si teníamos que atenernos a esos cánones
de exegéticos de la escuela exegética del siglo XIX, a lo que decía Montesquieu, a lo que estaba plantado en el Código Napoleónico, lo lógico era que si es que hubiéramos hecho algo distinto en ese contexto, nuestras cabezas hubieran rodado en ese orden, y decían, bueno, entonces es injusto. Hay una película muy interesante de la década del 60, Vencedores y Vencidos, interpretado con grandes autores, donde se escenifica lo que fue el juicio, especialmente aquel juicio en el cual se juzgaron a los grandes juristas que tuvieron funciones jurisdiccionales, incluso aplicaron condenas en base a las leyes nazis que favorecieron al genocidio. La defensa fervorizada que hacían sus abogados, porque la concepción de ese entonces del principio de legalidad dentro de lo que era un esquema que se llamaba Estado de Derecho Legal, el derecho era la ley, entonces no daba mucho resquicio para que quienes acusaban y debían juzgar estos crímenes puedan hacerlo. Hubo mucha resistencia más allá, hasta que, bueno, fue Gustav Radbruch, con la famosa fórmula de Radbruch, quien dijo que un derecho extremadamente injusto no es derecho, por lo tanto ellos no aplicaron el derecho al transgredir la esencia misma de la naturaleza humana. Vean cómo todo lo que hay detrás de esta construcción, porque es muy fácil ir a agarrar, tomar el texto de los distintos tratados, memorizarlos, como también fue la educación que hasta hace poco teníamos en las universidades. Todavía me comentan colegas que integran el Real Consejo de la Magistratura Español que una de las pruebas que se tiene que pasar en un tedioso proceso para ser juez en España es conocerse de memoria el contenido de los códigos, como si saber de memoria y sin ningún tipo de reflexión fuera algo que nos aseguraría la calidad de justicia, ¿no? Todavía sigue con mucha fuerza ese naturaleza de destajo, y que Kelsen, ya llegando al siglo XX, lo impuso, porque su teoría la teoría pura del derecho, que muy bien esbozada y organizada, él mismo era confeso, que decía que su intención era concebir un sistema jurídico, pero un sistema jurídico en el cual esté muy vinculado a que al derecho se lo considere prácticamente una ciencia dura, como la matemática, objetiva y exacta. Y para eso tenía que estar arreglado todas las cuestiones que podía tener jurisdicción y aplicación del derecho. Ese sistema objetivo y exacto a que se refería Kelsen, y que no era del sistema alemán, sino que era un sistema para ser aplicado en cualquier nación, concebía así la ley fundamental, aquella ley de la cual hablábamos, que hoy la conocemos como Constitución, pero él la nombraba siempre como la ley fundamental, que establecía las distintas competencias que tenían los poderes públicos, y que la condición de validez de una ley era que haya sido creada bajo los estándares establecidos por la ley fundamental, o sea, por el órgano, el Parlamento, y que los jueces tenían que limitarse a cumplir, y porque no necesitaban para nada acudir a otras visiones, y mucho menos a visiones que puedan incurrir en cuestiones emocionales, y concebían que la moral era una cuestión emocional, que eso, como siempre lo pensaban las ciencias puras, duras, no le quitaba cientificidad. Entonces había que eliminar todo aquello que podía ser vinculado a cuestiones morales.
Kelsen bebió mucho de lo que se conoció como el Círculo de Viena, en donde no solamente en derecho, sino en muchas ramas de filosofía y de otras disciplinas se buscó esa vocación de que lo científico sea todo aquello que tenga un principio objetivo y exacto, que no puede estar en nada dejado al lado a la discreción de una persona, sino que tenía que ser probado conforme las leyes de la naturaleza, las leyes científicas en general. Círculo de Viena, que bueno, después tuvo su propio, si bien le sirvió mucho a toda esta postura que esbozó el genocidio del nazismo, fue el propio Hitler el que prácticamente lo desarticuló. ¿Qué podemos decir también? Ahora, desde estos dos grupos, que desde más de 2000 años, como dice el maestro Alexi, venían disputándose la idea del concepto del derecho, aparece el neoconstitucionalismo, que ya venía, digamos, entrando a través del constitucionalismo social, y empieza a imponer los postulados basados con el impacto que fueron los juicios de Nuremberg de la importancia de la moral dentro del derecho, que el derecho no solamente era la ley, sino el derecho era la ley vigente y algo más. El derecho era, digamos, un mandato, como dice Alexis, definitivo. Establece el deber ser. Tal conducta, tal verificación en la cuestión fáctica, la aplicación del deber ser impuesto a la norma. Y lo que los neoconstitucionalistas no desconocen esta realidad. Sí, reconocemos que es así, porque ningún orden jurídico puede caer en un estado de indeterminación tal que no haya normas preestablecidas, puestas por la autoridad. Pero hay un orden moral que lo limita, y que si ese derecho puesto por la autoridad transgrede o afecta ese orden moral inalterable, no se puede considerar derecho. Pierde la calidad de derecho. Porque el derecho es, además de normas jurídicas legisladas, son principios. Y hoy son los principios del derecho internacional, de los derechos humanos, y los principios constitucionales establecidos en la Constitución política. Que bueno, vamos a empezar a ver un poquito cómo se va desenvolviendo esa relación, ¿no? Bien. Podemos decir entonces que hoy conviven dentro del mundo jurídico dos grandes categorías, así como antes del siglo XX estaban los positivistas y los justnaturalistas. Hoy podemos decir que hay cuatro categorías bien diferenciadas, a pesar de las particularidades que entre cada una de sus componentes también tienen internamente o diferencias desde el punto de vista, como habíamos hablado también algo en la exposición anterior. Y están los positivistas, dentro de los cuales los principales cultores podemos nombrarlo a Hans Kelsen, con toda su impronta e influencia que ha tenido en todo el derecho, especialmente en Europa e incluso en Latinoamérica. Después tenemos una escuela crítica, que es la que empezó a decir sí, a concebir estos órdenes, pero a realizar críticas de que esos órdenes positivistas puros podrían llegar a injusticias extremas, aunque no daba soluciones de cómo podía en cierto modo resolverse. O es lo que dicen los neoconstitucionalistas y los naturalistas, diciendo que los críticos eran críticos porque solamente se limitaban a criticar. Pero yo creo que también ofrecieron sus
sus grandes soluciones o formas de resolver esta situación, y hasta se puede decir que la mayoría de los componentes que hoy administran las grandes organizaciones de derechos humanos, muchos son enrolados en esta corriente crítica. Después tenemos los neoconstitucionalistas y los naturalistas, que hay mucha afinidad entre ellos, puestos que le dan una gran importancia al concepto moral de dentro del derecho. Y quizás el fin del derecho ya nos ha dejado de ser la ley, y el fin del derecho ahora es la dignidad humana. Eso es el gran cambio desde estas concepciones. Vamos a ver desde distintos planos cómo se diferencian los criterios entre estas escuelas de derecho, para así ver cuál sería, cada uno determinará la herramienta más apta, o en determinado caso cuál criterio es el mejor aplicable, si la mirada positivista, la crítica, la neoconstitucionalista o naturalista, que quedará a criterio de cada uno, y si quieren un poco lo discutimos después de las clases. Desde esta perspectiva vamos a establecer que hay 4 órdenes de distinción entre estas escuelas. Uno ontológico, otro lógico, el tercero epistemológico y el cuarto sistemático. ¿Por qué hablamos de un orden ontológico? Un orden ontológico fundamentalmente porque apunta a mirar y respecto a qué. Me estaba pasando una cosa importante. Cuando hablamos de la distinción dentro de estas 4 categorías o planos que hemos mencionado, respecto a qué estaban dadas ese orden, esa distinción, ya sea ontológica, lógica, epistemológica o sistemática, al concepto de derecho. Justamente, el derecho solamente es la ley puesta, la ley creada por la autoridad establecida en las constituciones, en la ley fundamental, o es un poco más, es eso y sumado un plus de moralidad, de ética, respecto a los principios morales que son la base de los derechos humanos, como venimos desarrollando tanto desde las enseñanzas del profesor Briceño como las que trato de poner en debate en esta clase. Y vamos a ver muy rápidamente, precisarlo, esto que venimos diciendo, la diferencia desde lo ontológico, desde lo que es el derecho. Y de esta mirada habíamos dicho que lo que más representativo del sistema positivista es la tesis de la teoría pura de Hans Kelsen. Había referido que su propósito fue crear una verdadera ciencia jurídica objetiva y exacta. El objeto del derecho positivo era la ley o la norma estatal, la regla, que imputa una consecuencia a alguna acción que el legislador haya previsto como violadora del orden social. Rechaza los principios, habíamos dicho, el positivismo kelsiano, aunque sí hay que reconocer que Kelsen se encontraron borradores de un libro que lo dejó redactado antes de morir, aunque fue redactado a post-mortem después del año 73, que se llama Teoría General de la Norma, en la que habla un poco de los principios, sigue rechazando
en cierto modo, la irrupción de estos dentro de lo que es el orden del derecho, pero sí deja una pequeña ventana abierta porque empieza a hablar de derechos humanos. De derechos humanos, pero de la perspectiva que tiene que estar reconocida en la norma, ¿no? Lástima es que no haya podido seguir desarrollando sus ideas, quizás para completar o enmendar algunas líneas de su teoría pura. Un poco creo que Kelsen después sufrió el impacto del tema de la atrocidad nazi, de los tribunales de Nuremberg, un poco empezó a hacer una autocrítica final de lo que se fue la concepción primaria de su teoría general, de su teoría del derecho puro. También hay que ver por qué rechaza los principios Kelsen, como venimos desarrollando, porque hablan de moral. Es decir, las versiones principalistas someten las normas, por lo general, a un proceso de purificación, y que ese proceso de purificación, decía Kelsen, de la moral, de los principios, un poco las llenaba de contenido. Se sacaba toda referencia respecto, entonces había que sacarle contenido, había que sacarle todo aquello que hacía referencia dentro de lo que era el orden legal al ser y la naturaleza de los valores, porque las normas imponían un deber ser. Es decir, la vida debía construirse de este modo, conforme lo que decía la norma, para estar dentro de la legalidad. Con eso buscaba sacarse todo lo que dijimos que podía generar discreción en la aplicación, o que podía estar vinculado a elementos emotivos dentro del derecho. Y esa depuración generó lo que se llamaba el famoso silogismo jurídico o juicio hipotético, en el que A debe ser B. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la premisa mayor, que era la norma, la premisa fáctica, que era el caso puntual, y después la consecuencia, que era la premisa normativa, la conclusión normativa, que es la que imponía el contenido de la norma que regulaba esa conducta. Y esto también estaba vinculado a que esas normas tenían, para ser reconocidas de derecho, tenían una condición de validez, la cual era que haya sido emitida o salida del órgano habilitado para hacerlo por la ley fundamental, y que era la Constitución. O sea, una norma era válida en la medida de que había sido dictada conforme los enfoques y procedimientos de la ley fundamental, más allá de la idea de justicia que podía generar o no en un caso. Como decíamos anteriormente, sed lex, dura lex. Otra cosa que podemos distinguir, aprieta síntesis de las teorías puras del derecho positivistas, los deberes jurídicos. La norma se dividía dentro de la imposición de deberes jurídicos en una norma primaria, que era la conducta sancionada, lo que habíamos dicho, y una norma secundaria, que es la conducta contraria. Es decir, ahí vemos cómo jugaba ese silogismo judicial que habíamos dicho, que son lo que realmente le daba contenido a la idea de derecho. Por lo tanto, la ley era el derecho. Esto es un poco, también muchas veces se habla, y hay que ponerlo bien en claro, porque hemos leído en varias oportunidades la teoría pura del derecho. Algunas veces escuchamos por ahí que el orden establecido en las normas aseguran la previsibilidad y la seguridad jurídica.
Sin embargo, Kelsen no creía tanto en el concepto de seguridad jurídica. ¿Y esto por qué? Porque el concepto de seguridad jurídica enuncia un valor, y los valores por lo general son componentes de justicia y están vinculadas a acciones emotivas. Por lo tanto, no tenía cabida dentro de esa concepción de una ciencia objetiva y exacta a la que veníamos apuntando en esta exposición. Bien, bueno, ese en resumen era lo que era el positivismo puro de Kelsen. Y después Hart, más adelante, si bien toma la línea, es una línea continuadora de Kelsen, pero sí empieza a tener una cierta apertura también hacia algunos conceptos de principios, no expresamente, sí implícitamente, y podríamos decir que Hart fue lo que podríamos llamar un positivismo más atenuado. También tenemos que hablar de Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, sobre todo lo que hemos leído Derecho y Razón, vemos también que él se autorrefiere como positivista, aunque él reconoce los derechos humanos, pero dice que son derechos humanos realmente dentro de lo que es el concepto de derecho, si es que está en una norma o está al menos en la constitución política. Por eso en Europa se habla mucho, por la influencia de Luigi Ferrajoli y del Tribunal Constitucional Alemán, de derechos fundamentales, que no son otra cosa que los derechos subjetivos que se encontraban en los derechos privativistas como el derecho civil, reconocidos en la esfera constitucional y que están muy vinculados, y que también son derechos humanos, pero se les llama fundamentales para distinguirlo de aquel orden que no está contemplado dentro del esquema doméstico de las leyes y la Constitución, y que existen, como puede ser en el orden internacional, en los tratados, en aquellos tratados en que un país no haya sido suscriptor ni adherente. Entonces ahí hay que hablar propiamente dicho, se habla de derechos fundamentales y no de derechos humanos. O mejor dicho, desde la mirada de Luigi Ferrajoli, de derechos humanos son únicamente los que están en la Constitución. Bien, como les decía, Ferrajoli se autotitulaba positivista, aunque los positivistas de las escuelas duras decían que no era positivista, y muchos lo han enrolado dentro de lo que es la esfera de la doctrina crítica. Y ahora pasamos a ver desde este plano ontológico qué concepción tenía o tiene la escuela crítica. Y aquí lo vamos a ver al propio Ferrajoli por esa falta de definición, según la mirada que él mismo se da o la que le dan sus colegas juristas de teoría del derecho. Y ahí vemos también, sumado a Ferrajoli, podemos nombrar a Duncan Kennedy de la Critical Legal Studies, que habíamos hablado también algo respecto a la teoría realista del derecho, con mucha fuerza de lo que es dentro de la esfera de las teorías del derecho en los Estados Unidos y del derecho del common law. Y también Marx, que habíamos hecho también referencia la vez pasada, y dentro de la crítica también un gran exponente de los criterios críticos son todo el desarrollo de la filosofía de Foucault. Foucault con sus espacios, con sus escritos criticando todo lo que es la esfera de la sanción y del castigo por parte de los tribunales a lo largo de la historia, de las penas que lo ha desarrollado del ámbito filosófico, hace una verdadera crítica
a lo que de una crítica dura respecto a las consecuencias que a veces se hace, lo que se legisla no tiene la realización de la justicia ni para solucionar cuestiones que hacen al orden público, sino otros tipos de factores que bien lo expone en sus textos. Bien, ¿qué las caracteriza esta escuela crítica? Como la crítica va fundamentalmente al positivismo, usan un lenguaje con un poder emotivo y se proponen, y sobre todo tratan de demostrar desde distintas miradas que el derecho es usado a instancia de los intereses que tuvieron los que crearon esos derechos. Para Marx, por ejemplo, los burgueses, y esto hace que también sea bien la mirada desde del dominio, y esto también ha aportado, como decía anteriormente, a lo que es los derechos humanos, porque si ustedes observan, y lo vamos a ver en los próximos módulos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también la Comisión Interamericana, ha venido desarrollando estándares, tanto en sus opiniones consultivas como en sus sentencias contenciosas, de lo que se es un Estado democrático o una sociedad democrática respecto a su legislación, respecto a su forma de aplicar el derecho. Y esto está muy influenciado por estas tendencias críticas. También en estas tendencias críticas hemos hablado que no podemos perder de vista las teorías feministas, que prácticamente han abierto los ojos de cómo el derecho internacional y los derechos internos debían apuntar y perfeccionar la protección y reconocimiento de derechos hacia la mujer. Es decir, el gran factor, el gran aporte de la escuela crítica ha sido tratar de desnudar a todas las injusticias que la aplicación de la ley, por la ley misma, podía llevar a generar con el tema de los derechos humanos y la dignidad del hombre. Eso es incuestionable. Y así llegamos desde esta mirada ontológica a lo que ha sido la construcción del neoconstitucionalismo, y podríamos decir que podríamos darle el tilde del padre del neoconstitucionalismo a Karl Lowenstein, un jurista inglés que tuvo mucho que ver en la construcción de la Constitución de Weimar, y que se tomó muchos de esos conceptos y que tuvo mucho que ver después en la ley fundamental de Bonn de posguerra, en donde se coincide al Tribunal Constitucional alemán, que ha sido uno de los tribunales en Europa que más ha generado estándares que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los ha tomado como propios. ¿Qué postula los neoconstitucionalistas como concepto del derecho? Y aquí también lo nombramos al ya referido Robert Alexy, principalmente a Ronald Dworkin, a Carlos Santiago Nino y a Manuel Atienza como sus grandes cultores. También no puede ser dejado de lado el jurista italiano Gustav Zagrebelsky, que con su teoría del derecho dúctil ha desarrollado estas concepciones de las que vamos a referirnos ahora. Principalmente entienden que el derecho tiene tres elementos: no solo la norma positiva o ley, como decían los positivistas puros, sino que además de ella, que le llaman disposición autoritativa,
había un orden jurídico integrado por principios que podríamos llamarle principios de derecho. El derecho era normas en forma de reglas más principios. Estos principios tenían un alto contenido ético, y tomando postulados de Gustav Radbruch, decían que la justicia extrema no es derecho. Hay un límite moral para el derecho. La injusticia grave e inminente no es derecho. Y en esos postulados, vamos a ver más adelante también, se ha basado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar de lado muchas leyes de amnistía que encubrían impunidad a lo largo y ancho de Latinoamérica. Casos como ha sido el Llano, fundamentalmente Barrios Altos como Perú, son los claros paradigmas que son como guías. Y hoy que Colombia se está construyendo una verdadera justicia de paz, debería tenerse presente fundamentalmente a la hora de generar todos los instrumentos legales para que en el futuro no terminen siendo objetados por los tribunales internacionales como la Corte Interamericana, que han tomado este enunciado sobre ético y moral, que por más buenos fines que puedan tener normas de amnistía, si es que se transgreden determinados límites éticos y morales, generando una injusticia grave, de impunidad, etc., no es derecho y por lo tanto no lo va a reconocer el orden jurídico internacional. Esto también es creación del neoconstitucionalismo junto con el justnaturalismo, que digamos que son como primos hermanos, con una pequeña diferencia que ya la vamos a ver. Y así, de los autores que hemos mencionado, Alexi entiende que hay un diálogo racional que necesita del derecho para lograr una verdadera realidad, y el derecho necesita el diálogo para lograr legitimidad. No solamente tiene que tener legalidad, sino también legitimidad, lo que se imponga a la sociedad. Aquí viene el gran problema, y aquí viene lo que ha construido este orden de derecho impulsado por el neoconstitucionalismo y también por el justnaturalismo moderno, el actual. Y a esto tenemos que referirnos. Yo, como buen discípulo en Argentina de Rodolfo Luis Vigo, con quien he cursado mi maestría, Vigo ha sido uno de los grandes cultores, no solamente en Argentina, sino también ha llevado esta prédica por toda Latinoamérica. Sé que muchos colegas mexicanos lo ubican perfectamente, prácticamente se ha convertido ya en un profesor y docente mexicano, pasa más tiempo en México que en Argentina y en distintas universidades de Latinoamérica. Luis Rodolfo Vigo es uno de los que ha impulsado también un cambio de mirada dentro de lo que es tanto la academia como la visión de los jueces. Aquí en la Argentina ha sido prácticamente el creador de una maestría que se conoce como de Derecho Judicial y de la Magistratura, donde se hace un verdadero y profundo análisis de estas cuestiones que tanta importancia tienen después para relacionarlo con los derechos humanos. Y siguiéndolo a Vigo, hablábamos que también los neoconstitucionalistas han tomado muchas de las ideas de los justnaturalistas, nada más que la diferencia está en que los justnaturalistas buscan más
un concepto sobre el derecho sustancial, mientras que los constitucionalistas como Alexis, Working, más de orden procedimental, ¿no? ¿Cuáles son las formas de procedimientos para incluir la moral como derecho y para alcanzar otro principio universal como lo es la justicia? Porque ellos dicen que el concepto positivista del derecho positivo únicamente lo que le importaba al derecho era hacer cumplir la ley, más allá que ese cumplimiento sea justo o injusto, y la clara exposición de que el cumplimiento sin mirada ética y moral del derecho daba los resultados de lo que había pasado con el nazismo. Y lo que pasa, seguramente en facetas individuales, en muchos casos en todo el mundo e incluso en Latinoamérica. Leyes que han descuidado el aspecto ético y moral y que por el solo hecho de su vigencia causan y siguen causando graves injusticias. Esto le llamó la distinción, Alexis le llamó a la distinción entre derechos positivos, reglas y los principios de derecho, el contenido ético y moral. A los primeros le llamó criterios definitivos. ¿Por qué le llamó un criterio definitivo? Porque las leyes imponen un deber ser definitivo, establecido autoritativamente por quienes tienen esa competencia constitucional y genera obligatoriedad. Esa obligatoriedad de ser cumplida. Pero recomienda a los operadores jurídicos de que para que realmente apliquen derecho y no solo la ley, aprendan a establecer los contenidos morales y éticos como criterios o pretensiones de corrección, como le llama Alexis. Una especie de diálogo entre lo verdaderamente legislado, lo que llama derecho puesto, y aquellos principios, como los principios humanos, que tienen un contenido universal, inderogable, por lo tanto ni siquiera la ley interna puede derogarlos, y dentro del cual está el principio pro homine, por ejemplo, que está basado en la dignidad humana. Por eso muchas veces algunos tribunales que comportan el sistema interamericano de derechos humanos, sin necesidad de haber llegado a que la causa se someta al tribunal regional, han aplicado estos conceptos de principios incluso en cuestiones no legisladas en la esfera interna. Podemos decir, con gran conocimiento de causa de mi parte, el fallo Simón de la Corte Suprema Argentina del año 2005, en que basados en estos estándares de la fórmula de Radbruch, dejaron sin efecto o confirmaron la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final de la dictadura militar argentina, que el Congreso mismo las anuló, saliendo de la esfera de sus competencias establecidas en la Constitución, puesto que en nuestro orden el Congreso solamente puede derogar leyes, el Parlamento deroga leyes pero no las anula. La anulación es competencia de los tribunales jurisdiccionales. Sin embargo, la Corte avaló lo que hizo el Congreso, porque dijo que en definitiva lo único que hizo el Congreso fue anticiparse lo que iba a hacer la Corte, porque el contenido de esas leyes de amnistía y punto final en Argentina eran extremadamente graves e injustas y por lo tanto no eran derecho, aplicando la fórmula de Radbruch, y que a su vez fue invocando el precedente Barrios Altos contra Perú de la Corte Interamericana. También la misma Corte Suprema de Argentina
en el año 1992, no estando legislado ni en la Constitución ni en la legislación vigente el derecho de réplica contenido en el artículo 14 de la Convención Americana, en base a este instrumento de la Convención y del derecho internacional, a pesar de no haber estado dentro del orden jurídico argentino, lo considero derecho y con efectos jurídicos, otorgándole al peticionante a ejercer ese derecho de réplica ante una ofensa que había sufrido en un programa televisivo y a la cual la productora del canal se oponía a dar. Por eso vemos cómo empiezan a jugar estos principios, cómo se empieza a romper esa línea de positivismo, de la ley es dura, la ley, y que lo que está fuera de la ley no puede ser derecho, y que la moral no tiene cabida. Y empezamos aquí a ver lo que se llama concretamente el Estado de Derecho legal siendo dejado de lado, donde el principio de legalidad de la ley vigente era supremo, y empieza a haber un orden que hoy empezamos a gozar casi todos los países de la región, que se llama Estado de Derecho constitucional, hay algo que le agregaría convencional, en base a la doctrina que ha generado la Corte Interamericana, en el cual toda ley positiva tiene un límite que no puede transgredir, que es lo moral y ético, vinculado ¿a qué? A la dignidad de la persona humana, principio predomine, y a los estándares, si pertenecen a un sistema regional de derechos que establece ese sistema de derechos. Bien, recapitulando con la postura alexiana, podemos decir entonces que el derecho, además de contar con reglas o normas, tiene principios y distingue entre normas y principios, concibiendo a las primeras como mandatos definitivos, definen conductas, y si el destinatario realiza dicha conducta, se haga otra norma y tiene correspondientemente una sanción. En tanto, los principios son mandatos de optimización, que están, con su contenido son valores fundados en la equidad, la buena fe, la dignidad, fundamentalmente la dignidad de la persona humana, y todo el contexto de principios que conforman el derecho de los derechos humanos. No definen conductas, no dice esto está bien o esto está mal, sino simplemente dice debe priorizarse tal categoría, tal valor, debe priorizarse el principio de inocencia, debe priorizarse el principio de libertad de expresión, debe priorizarse el principio de la vida, debe priorizarse el principio de la integridad física, el principio de las garantías judiciales, la tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera, etcétera. No dice hace esto, la sanción es esto, no implica el ser. Eso ontológicamente se llama el ser, a diferencia del deber ser, que establece como conclusión una respuesta punitiva. Bien, hasta aquí un poco y muy abreviado lo que es la concepción alexiana del concepto del derecho, y ahora pasamos a otro gran cultor que fue antecesor en Oxford en la cátedra de filosofía del derecho de Alexis. Estamos hablando de Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, especialmente en su libro El derecho en serio, los derechos, también empieza a distinguir, fue quizás el que con más claridad distinguió lo que son reglas de principios, pero este más bien no lo hace desde el contenido, sino realiza lo que se llama un test de origen, y que él mismo lo llamó como
desde pedigrí, haciendo una cierta vinculación con lo que es el tema del origen de la raza de algunos animales. Las reglas son fácilmente detectables, dice Roland Worthy, porque son susceptibles de este test de origen y de pedigrí, en el sentido de que cuando se aprueba una ley, todo el mundo conoce cómo está compuesto la mayoría parlamentaria que la aprobó. Muchas veces ustedes van a saber que muchas veces las leyes se las conoce quizás no por el número, sino por el gobierno de turno de un país, la ley fulano, la ley sutano. Por ejemplo, en Argentina era muy común decir la ley menemista, la ley de la Ruista, la ley kirchnerista, hoy se habla de la ley macrista, la ley alfonsinista, vinculado al Parlamento, a la mayoría parlamentaria con la cual se contaba, y la ideología del partido mayoritario, del frente mayoritario o del líder político, si se quiere, y que tenía el ejercicio del poder ejecutivo. O sea, son normas que se saben quién las ha dictado, qué parlamento, cómo estaba constituido, qué predominio ideológico había, etcétera, etcétera. Se puede determinar el origen. Esas son reglas jurídicas. Mientras que los principios, como los derechos humanos, no son susceptibles de test de origen o de paternidad. No sabemos, en definitiva, quién fue el primero que los proclamó, cuándo nacieron, quién los puso. Por eso tienen un contenido universal, como lo concebimos actualmente, aceptada por las comunidades internacionales, sin ningún tipo de reproches. También podemos decir, por eso ese carácter inderogables, que no pueden ser derogados por ni siquiera los derechos vigentes, porque son de la esencia misma de la naturaleza humana, el principio pro homine, que es el que concentra todos los otros principios, en el cual su principal contenido es la dignidad humana que venimos desarrollando en este módulo. Bien, y también para terminar de hacer breve referencia a los autores que habíamos hablado, Carlos Santiagolino fue un jurista argentino. En Europa también siguió mucho de Alexi, ya en lengua hispanoparlante, todos lo conocemos al profesor Atienza, pero sería caer un poco en reiteraciones en algunas cuestiones, aunque sí le dio algún tipo de una mirada personalizada, algunos conceptos que también es muy interesante leer, muchos artículos y libros escritos por Atienza, sobre todo cuando habla de lo que se trata del concepto de derecho, ¿no? Pero él lo vincula estrictamente al derecho, a la argumentación jurídica, incluso una de sus principales obras donde desarrolla todo este tema del concepto del derecho, justamente se titula de este modo: el concepto, el derecho como argumentación. El derecho como argumentación, que creo que en la web es fácil conseguirlo, es un código abierto, o partes importantes de los capítulos de este libro de el maestro Atienza de España. Igual que otro tema que no se puede dejar de leer para entender bien derechos humanos y cómo ha incidido dentro de lo que ha sido la cultura judicial italiana, pero que también le ha dado un contenido universal, es el derecho dúctil de Zagrebelsky, en el cual también empieza a ver cómo el Estado de Derecho Constitucional empieza a valorizar más la idea de justicia, más allá que de la aplicación de la ley,
y a decir que la ley obviamente hay que respetarla, hay que cumplirla, pero tiene un límite y que es la base de lo que después vamos a desarrollar en otros capítulos, sobre todo vinculado al artículo 29 de la Convención Americana, a lo que conocemos como la interpretación conforme. La interpretación conforme es aquella que nos dice tenemos que aplicar y adecuarnos a la legislación positiva vigente. Eso nadie discute. Pero siempre que sus enunciados estén adecuados a la Constitución, porque la Constitución es la ley suprema de los estados, y además a los tratados de derechos internacionales de derechos humanos. Esa es la base del artículo 1.1 de la Convención Americana, por ejemplo. Ese principio de adecuación de la legislación y de las prácticas y acciones de un Estado a los estándares que después ha sido llevado a través del principio al control de constitucionalidad, no solamente al contenido de la Convención Americana, sino a la interpretación que de ella hace la Corte Interamericana, es producto de estas concepciones, indudablemente de estas concepciones que son el basamento de que se pueda generar efectividad de todos esos estándares para lograr el respeto y la protección de los derechos humanos. Bien, ahora ustedes preguntarán, ¿y qué diferencia tenemos con los justnaturalistas y los neoconstitucionalistas? Y como les decía anteriormente, más bien de tipo, los primeros, los neoconstitucionalistas, se concentran más en aquello que es las cuestiones procedimental para acceder a esta realización de los principios. En tanto, los justnaturalistas más están dedicados a analizar el sustento de la importancia que tiene la moral dentro del juego, del contenido de un derecho que sea vigente y aplicable en un orden jurídico determinado. Cultores del justnaturalismo podemos hablar desde Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino, y más contemporáneos, Michel Villey, Kalinowski, John Finnis, y también Zagrebelsky, que a veces juega como neoconstitucionalista y en otras juega como justnaturalista. Estos, al igual que los anteriores, hablan del límite moral que existe entre los derechos. Y Luis Rodolfo Vigo, también de Argentina, podemos encasillarlo tranquilamente dentro del justnaturalismo moderno. Marcan esta distinción entre reglas y principios, el límite moral en el derecho. No cualquier cosa que dice la autoridad es moralmente justo. Por ejemplo, Kalinowski dice que si en el derecho positivo el derecho sin el contradice, hay una antinomia, una contradicción en lo que es el derecho positivo y el derecho natural, hay que estarse más al derecho natural. John Finnis sintéticamente también habla de reglas producidas. El derecho es el derecho puesto positivo, pero no cualquier cosa es derecho. Aquino decía que era justo rebelarse contra la ley injusta. Algunos autores justnaturalistas reconocen que el derecho injusto también es derecho, pero porque es injusto no se aplica. Otros dicen que ese grado de injusticia hace que no sea derecho. Y eso es lo que podemos distinguir también dentro de esta misma corriente algunas diferencias. Por ejemplo, Michel Villey, el profesor francés, el profesor de París, él asociaba el derecho a lo justo. Lo que no es justo no es derecho.
más allá de los principios. Si bien Michel Villey fue un gran profesor de derecho romano, terminó un poco renegando de las cuestiones de codificación, y quizás ellos era más cultor de aquel derecho romano de primera generación, de primera etapa, antes de la codificación de Justiniano, antes del Codex Iure Civile, pero toma muchos de estos principios generales del derecho, que también vienen del derecho romano, pero siempre vinculado a la idea de justicia. Dice que si hay una ley injusta, entonces directamente no es derecho, porque no se coincide que el derecho tenga contenido injusto. Esto desde la mirada del profesor de París. Bien. En definitiva, esto lo importante desde el plano ontológico, ¿qué es el derecho? Obviamente las otras distinciones desde el plano lógico, desde el plano sistemático y demás que hemos enunciado al comenzar este módulo, y epistemológico fundamentalmente, lo iremos desarrollando a medida que toquemos algunos puntos contenidos en la Convención Americana, algunos fallos de la Corte Interamericana, porque si no se haría interminable este módulo. Pero lo más importante era la conceptualización de qué es el derecho, para vincularlo a cuál es el fin del derecho, y el fin del derecho evidentemente es la persona humana, el principio pro homine, su dignidad, y no la ley por la ley misma, desde el punto de vista y desde los estándares establecidos desde los organismos internacionales, tanto en conceptos de hard law como derecho duro, como soft law, o cuando hablamos de derecho duro, vinculante y obligatorio para los que integran esa comunidad jurídica regional o internacional, y soft law como aquellos que, si bien sin tener un contenido obligatorio, son pautas de guía para la adecuación del derecho interno. Bien, lo que hay que resaltar es este concepto de Estado de Derecho legal hoy vigente. Tenemos que tratar de ver cómo juega en cada caso, cómo beneficia a lo que son los fines o el fin último de los derechos humanos, ya sea tomando estamentos de las corrientes positivistas o críticas o neoconstitucionalistas o justnaturalistas. Otro de los puntos que tenemos, tenía aquí la guía del programa, que tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de estos contenidos, están vinculados fundamentalmente a cómo lograr que la Constitución pueda, lo político en Estado, conciliar a veces enunciados constitucionales y enunciados vinculados a lo que son el sistema interamericano de derechos humanos en los países que conforman OEA y que están suscritos y ratificados la Convención. Han sido muy pocos los casos en que realmente ha habido crisis entre contenidos constitucionales y enunciados convencionales. Quizás el más conocido es el famoso fallo sobre libertad de expresión de la Corte Interamericana, la última tentación de Cristo versus Chile, sobre el contenido de la Constitución chilena de aquel entonces, que prácticamente consagraba como norma constitucional la censura, y chocaba de lleno con el contenido del artículo 14 de la Convención Americana, y declarado en un fallo del Tribunal Regional.
y en otros no tan explícitos, como por ejemplo el caso Hellman en la sentencia de supervisión de cumplimiento, cuando debido a un plebiscito constitucional se consagraron normas de amnistía que eran verdaderos instrumentos de impunidad, que no restringía el derecho de las víctimas, sino que directamente los aniquilaba, de las víctimas y de sus familiares, me refiero, porque afectaba lo que conoce el núcleo esencial de los derechos, ese núcleo duro, que bajo ningún punto de vista, ni siquiera en estado de excepción, y que conforme el jus cogens internacional, pueden los estados flanquear. Ahí se ve con gran nitidez el límite moral y ético en que se lo consigna. Y me había olvidado hablar de mi compatriota, que tuvo sus grandes aportes en Argentina para que la reforma constitucional de 1994 nos abriera el Estado de Derecho constitucional, incorporando el artículo 75, inciso 22, o el 75, inciso 17, el primero, todos los tratados, hasta entonces dictados como norma misma de la Constitución, darle jerarquía constitucional a los distintos tratados, y a los posteriores que se incorporaron mediante un mecanismo que establecía la misma Constitución, tener jerarquía constitucional por arriba de las leyes, y de la misma jerarquía de los derechos fundamentales contenidos por las garantías propias de la Constitución argentina. Esto un poco se ha visto, vuelvo a repetir, en conflicto ahora con el famoso caso Hellman, caso Fontevecchia contra Argentina, donde la Corte Suprema de Argentina ha dicho que no iba a cumplir uno de los puntos de resolución porque se afectaba el orden público interno, que es el artículo 27 de la Constitución Nacional, y que los fallos de la Corte Suprema estarían dentro de ese orden público interno, por lo tanto no pueden ser objeto de dejárselo sin efecto, por más que la Corte Interamericana diga que la interpretación dada por el máximo tribunal argentino tenga inconvenientes respecto a enunciados de la Convención Americana. Sobre estas cuestiones todavía lo que llegan a sacar también el resalto las dificultades que todavía tiene la articulación del derecho internacional, de los derechos humanos con los derechos internos, a pesar de los años transcurridos, los avances importantísimos que ha habido en las naciones, pero también nos encontramos ante periodos también de retrocesos en el cual sobre todo los juristas nos vemos divididos, nos vemos un poco desorientados sobre cuál es la pauta correcta a seguir, ¿no? Y creo que estas reflexiones con algún contenido filosófico, con una mirada histórica y apelando a las distintas pautas interpretativas que también serán objetos, y ponderativas, que serán objeto de análisis al referirnos al artículo 29 de la Convención Americana, tratar de descifrar en dónde realmente nos encontramos parados. Bien, con esto vamos cerrando también este punto de distinguir distintas teorías de derecho, la influencia y la importancia que han tenido las corrientes neoconstitucionalistas en todo lo que es la construcción de estos derechos, del derecho internacional de los derechos humanos. Así que ahora nos proponemos ir abordando ya las últimas puntos, que también es de mucha importancia, de este módulo, que es el tema de la multiculturalidad contenida en los principios fundamentales de derechos humanos y de derecho humanitario.